everyone. Buenos días. Won't you bow with me in prayer? Our Father in heaven, may your name be kept holy. May your kingdom come soon. May your will be done on earth as it is in heaven. Give us today the food we need, and forgive us our sins, as we have forgiven those who sin against us. And don't let us yield to temptation, but rescue us from the evil one. Padre Santo, tu nombre sea santo, Señor. Tu voluntad sea aquí en la tierra, Padre, y recibe la gloria, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. So for those of you who haven't met me, again, my name is Chrissy. I'm not the normal pastor here, but I am assistant director of family ministry here at Faith Covenant Church. Para los que no la conocen, ella se llama Chrissy y es la subdirectora de los ministerios familiares aquí en la Iglesia Faith Covenant. For those of you who don't know me as well, I'm also engaged right now to a wonderful man from El Salvador, and I'm very much looking forward to our wedding later this year. Y también, también está comprometida con un hombre maravilloso del Salvador y ella es muy emocionada por su boda, que sería ya un poquito más tarde en este año. And while planning my wedding can be a lot of work, it's also a joyful experience and often reminds me of Revelation chapters 21 and 22. Y aunque planear una boda implica mucho trabajo, también es una experiencia llena de alegría. Y muchas veces se recuerda de los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. These are the final chapters in the book of Revelation and in the entire Bible. It's the grand finale of Scripture. Que estos son los últimos capítulos de la Biblia y de ese libro. Es el gran final de las Escrituras Santas. In this part of the vision, John is describing a wedding, not between two people, but between the Lamb, who is Christ, and the bride, his church. En esta parte de la historia y de la visión de Juan, Juan describe una boda, pero no es una boda entre dos personas, sino una boda entre el Cordero, que es Jesucristo, y su novia, que es la iglesia. Then I saw a new heaven and a new earth, for the old heaven and old earth had disappeared. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God, out of heaven like a bride beautifully dressed for her husband. Then one of the 7 angels came and said to me, "Come with me, I will show you the bride, the wife of the Lamb." Okay. Aquí dice en Apocalipsis 21, del 1 al 2 y el versículo 9. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí dice el verso 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa del Cordero. So, while getting married may not be on everyone's to-do list for this year, all of us who follow Jesus are anticipating the wedding feast described in Revelation as our future happy ending. Y aquí dice, aunque casarse no está en la lista de hacer, de todos los que seguimos a Jesús, estamos esperando el banquete de bodas escrito en Apocalipsis. So when we read scripture, it asks us to place ourselves inside the story. Cuando estamos leyendo las escrituras, nos invita a entrar a esa historia. So place yourself inside this story. See your life and the world around you as part of the ongoing plot that the Bible is narrating. Así que métete en la historia y mira tu vida y el mundo que te rodea como parte de la historia que continúa en la Biblia que está contando. Before we get into Revelation, though, let's take a step back and understand our story. Pero antes de continuar la historia en Apocalipsis, vamos a tomar un paso atrás y entender nuestra historia desde el principio. Our story, of course, begins in Genesis. Nuestra historia comienza en Génesis. In the beginning, God created the heavens and the earth.
So God created human beings in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. And God blessed them and said, "Be fruitful and multiply, fill the earth and govern it. Reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground." Dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dice 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread a los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. So, in just a few verses, the Bible establishes how we were made lovingly by God in a good world to take care of it, to partner with him in his work of creating order. Entonces, en unos pocos versículos, la Biblia establece que fuimos creados por el amor, por Dios, en un mundo bueno para cuidarlo y colaborar con Él en su obra y crear orden. Whenever I read this passage, my imagination is fired up with what living in Eden, in harmony with God and creation, would have felt like. Cada vez que lea ese pasaje, su imaginación se enciende al pensar cómo habría vivido ser vivir en Edén, en armonía con Dios y con la creación. It's a good way to begin our story, but we all know that something went wrong. Es una manera corta de empezar la historia, pero sabemos que algo salió mal. Humans disobeyed God, eating from the tree that he had forbidden, and ever since, the Bible describes how sin took control of us and wreaked havoc on the world as a result. Los seres humanos desobedecieron a Dios comiendo del árbol que Él había prohibido. Y desde entonces la Biblia describe como el pecado tomó control de nosotros y causó destrucción en el mundo como sus consecuencias. And we don't need help imagining how broken the world is. We experience every day, sometimes in deeply painful ways. Pero no necesitamos ayuda para imaginar lo roto que está el mundo. Lo vivimos cada día y a veces de forma profundamente dolorosa. But we also know the next part of the story, how God promised a Savior and came to earth as Jesus, dying for our sins. Now everyone who believes in him has the hope of forgiveness and life with God in heaven. Pero también conocemos la siguiente parte de la historia, como Dios prometió a un Salvador y vino a la tierra como Jesús, muriendo por nuestros pecados. Ahora, todos los que creen en Él tienen la esperanza del perdón y de una vida con Dios en el cielo. It is usually at this point in the plot where we see our lives fitting in. We still struggle with sin and living in this broken world, yet we have hope that God is with us and will make all things right. Es en este punto de la historia donde vemos a cómo encaja nuestra vida. Todavía luchamos con el pecado y convivir en este mundo roto, pero también la esperanza de Dios que tenemos está en nosotros y que de un día Él hará que todo estará bien. However, there's a dangerously watered down version of this story that shows up in our culture, where after people accept God's forgiveness, they believe that as long as they just try to be good people, they'll make it to heaven. So in the meantime, they don't pay that much attention to him. Pero también existe una versión disminuida de esta historia que aparece en la cultura. Una en la que después de que las personas aceptan el perdón de Dios, creen que mientras se esfuercen por ser buenas personas, llegan al cielo. And as a result, people only turn to God to get them out of trouble, and that in the meantime, portion of their story is left empty. Aquí, mientras tanto, no le prestan mucho atención a Dios y como resultado las personas solo regresan a Él cuando están en problemas y la parte mientras tanto en la historia queda vacía. So that's when the world often supplies its own version of the story. Y ahí es cuando el mundo muchas veces impone su propia versión de la historia. It replaces God's purposes with a different narrative, one that revolves around our own desires. Reemplazan los propósitos de Dios con otra narrativa que va con sus propósitos y deseos.
And when we live that story, then the point of life becomes being the best or the richest, the most popular or beautiful, etc. Y cuando vivimos esa historia, el propósito es hacer lo mejor, hacer lo más dinero, de ser más prestigiado y más grande. In America, especially, this message of being the best and the biggest and the greatest of all time is inescapable. Dice entonces en esta versión, can you go ahead and repeat that one more time? Okay. So, in America, especially, this message of being the best, the biggest, and the greatest of all time, it's inescapable. Especialmente en América, ser lo mejor, lo más, con el más dinero, se hace inescapable. Mhm. Of course, social media makes this more of a struggle than ever, doesn't it? Así también las redes sociales hacen esta lucha muy difícil, ¿verdad? Instagram, TikTok, YouTube, these are all designed to keep us distracted so that in the meantime portion of our story never gets properly finished. Instagram, TikTok y también los videos de YouTube están diseñados para distraernos, para que en el tiempo, mientras tanto, en nuestra historia nunca llega a completarse de verdad. Even in the church, we're faced with the same temptation to measure our lives with the world's definition of success. También en la iglesia enfrentamos la misma tentación de medir nuestra vida según la definición de éxito en el mundo. It's easy to start thinking we're failures if we're not making a certain amount of money, or own a fancy enough car, or if we're still single, and on it goes. Tal vez empezamos a pensar que hemos fracasado si no ganamos cierta cantidad de dinero o si no tenemos un carro nuevo o si seguimos solteros. Y la lista continúa. No wonder so many of us feel behind. No wonder we feel stuck. And no wonder we start to wonder, what's the point of it all? Y por eso muchos de nosotros tal vez nos sentimos atrasados o nos sentimos estancados. O por eso también empezamos a preguntarnos, ¿cuál es el propósito de todo esto? Spending time with Jesus in prayer and scripture and church doesn't get me any of those things that the world says I need. So why bother? Tal vez pensamos que pasar tiempo con Jesús en oración o en la palabra o en la iglesia no me da ninguna de esas cosas que el mundo dice que necesito. Entonces, ¿para qué molestarse? This is where we need the story the Bible tells more than ever, and we need the whole story, not just the part that says Jesus came to make sure we get to heaven when we die. Entonces, aquí es donde necesitamos la historia completa que cuenta la Biblia. La necesitamos y no solo la parte que dice que Jesús vino a asegurarse de que llegamos al cielo cuando morimos. Nowhere in Scripture did Jesus ever say that was his mission. He did say, Our Father in heaven, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Él nunca dijo que tenía ese propósito, sino él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Notice the direction heaven is taking. We don't make it there after a lifetime of our own pursuit of success. Jesus wants us to pray for God's kingdom and God's will here, on earth. Fíjate en la dirección que está tomando cuando andan hablando. No llegamos allí después de una vida persiguiendo nuestro propio éxito. Jesús quiere que oremos por el reino de Dios y por su voluntad aquí en la tierra. So, when in our story is that supposed to happen? Should we really only be expecting it after we die? Entonces, ¿en qué momento de nuestra historia se supone que que eso debe de suceder? ¿De verdad solo deberíamos esperarlo después de morir? Let's come back to Revelation. In Greek, this book is called Apocalypsis, which simply means to unveil or to reveal. Aquí vamos a volver al libro de Apocalipsis, que en griego significa desvelar o revelar. The idea behind books written in the style of apocalyptic literature is to give us God's perspective on the world and history. It's pulling back the veil that makes it hard for us to see things as they truly are.
La idea detrás de los libros escritos en este estilo de literatura es para mostrarnos la perspectiva de Dios sobre el mundo y la historia. Es como levantar un velo que nos impide ver las cosas tal como son realmente. So, to understand and apply Revelation properly, it's important to recognize that it's deeply symbolic and rich with references to other parts of the biblical story. Y para entender y aplicar bien el libro de Apocalipsis, es importante reconocer que es un libro profundamente simbólico y lleno de referencias a otras partes de la Biblia. From Genesis onward, patterns such as creation, prophecy, exodus, exile, and so on are found in Revelation. Desde Génesis en adelante, los patrones como la creación, la profecía, el éxodo y el exilio, es más, se encuentran también en Apocalipsis. Reúnen toda la historia de las escrituras. It pulls the whole story of Scripture together. Remember how we read in Genesis that God created a garden for Adam and Eve with fruit trees and abundant water? ¿Recuerdas cómo leímos en Génesis que Dios creó un jardín para Adán y Eva con árboles que andan frutando y agua abundante? In Revelation 22, it reads, "Then the angel showed me a river with the water of life, clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. It flowed down the center of Main Street. On each side of the river grew a tree of life, bearing 12 crops of fruit, with a fresh crop each month. The leaves were used for medicine to heal the nations." Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. It sounds like the Garden of Eden times 10. This passage, which is part of the vision of the wedding of the Lamb in the church that we looked at earlier, is often the primary picture when we talk about the eschaton, which is another word we get in Greek meaning last things or final things. Suena como el jardín de Edén, pero multiplicado por 10. Este pasaje, que es parte de la visión de la boda del Cordero con la iglesia que vimos antes, es la imagen principal cuando hablamos del escatón, que es otra palabra que viene del griego y significa las últimas cosas o las cosas finales. In other words, the eschaton is the happy ending. En otras palabras, es el final feliz. Last things implies they come at the very end of time and are therefore beyond our lifetimes. But remember to pay attention to the symbolic style of the book. Las últimas cosas implica que suceden al final de la línea del tiempo y por eso están más allá de nuestra vida aquí. Pero recuerda prestar mucha atención al estilo simbólico del libro. John is not writing his vision in a strictly linear way. There are a lot of parts that overlap, and some things are simply repeated with a different angle or metaphor. Juan no escribe su visión de forma estrictamente lineal. Hay muchas partes que se cruzan y algunas otras simplemente se repiten con otro ángulo o metáfora. The eschaton is the same way. It's not waiting for us at the end of a linear timeline in the distant future. El escatón es igual, no nos está esperando el final de una línea que es simplemente de un tiempo lineal, es un futuro lejano. It is the fulfillment of Jesus' prayer for the reunification of heaven and earth. And because of his resurrection, it has already started to happen. Es el cumplimiento de la oración de Jesús para la reunificación del cielo y la tierra. Y debido a su resurrección ya ha comenzado a suceder. Of course, the fact that we still struggle with sin and suffering is evidence that there are ways that God's restorative work has not yet fully come to pass. So we do await a future complete fulfillment of the eschaton, but it is both not yet and now.
Pero por supuesto, el hecho de que todavía luchamos con el pecado y el sufrimiento es evidencia de que el trabajo restaurador de Dios no se ha cumplido completamente. Por eso esperamos un cumplimiento futuro y completo del escatón, pero es al mismo tiempo no aún todavía y ya está pasando. It can be a little hard to grasp, and maybe that's why Revelation uses so much imagery. Picture, for example, when I paint, sometimes I dip a brush in water first just to get the paper wet. Pero puede ser un poquito difícil de entender. Entonces, y por eso Apocalipsis pinta, usa tanta imaginería. Imagina, por ejemplo, cuando andamos pintando, primero metemos el pincel en agua para mojar el papel. And then with a paint-filled brush, I just have to touch it to the part of the paper that is already wet, and it blooms with color. Because of the water, the pigment rushes outward and it can't be held back. Y ya cuando tocamos con color, el color resplandece y se pone y se esparce por el papel mojado. In a similar way, the eschaton is let loose from time and it's breaking through to us, reaching into the present where we live now. De manera similar, el escatón se libera del tiempo y está viniendo a nosotros, alcanzando el presente donde vivimos ahora. So, if we're paying attention, the in the meantime part of our story isn't empty. It's full of God's purpose to bring His reign into time now, through your life and through mine. Así que si estamos atentos a la parte del mientras tanto, en nuestra historia no está vacía. Está llena de propósito de Dios, de traer su reino completo al tiempo presente y a través de tu vida y de la mía. In 1 Corinthians 4:8, Paul tells the believers there, already you have begun to reign. En 1 de Corintios 4:8, Pablo dice a los creyentes, ya estáis saciados, ya estáis ricos. And that can seem a little overwhelming. I struggle a lot with feeling like I'm letting God down by not accomplishing great things for His kingdom. Pero eso puede parecer abrumador. Yo lucho mucho con la sensación de estar fallándole a Dios por no lograr grandes cosas para su reino. Once again, it's hard not to let our culture, obsessed with the best and the biggest and the greatest, define what we think is truly important. Es difícil no dejar que nuestra cultura, obsesionada con ser el mejor o el más grande, el más impresionante, defina lo que lo que pensamos y que es realmente importante. But Revelation reminds us that the way we see things isn't always how God sees them. Pero Apocalipsis nos recuerda que la manera en que vemos las cosas nosotros no siempre es como Dios las ve. So, as amazing as it sounds to live like heaven is already here, the truth is, it looks like ordinary life. Pero por increíble que parezca vivir como si en el cielo ya estuviera aquí, la verdad es que parece una vida ordinaria. If we were to put on glasses that gave us a heavenly perspective, we might then be able to see the eternal significance that all of our ordinary, everyday, mundane tasks truly have. Si nos pusiéramos unos lentes que nos dieran una perspectiva celestial, quizá podríamos ver entonces la importancia eterna que también que tienen todas nuestras tareas ordinarias, cotidianas. Here's how Paul put it in Romans 12, 1 through 2. Here's what I want you to do, God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Así es como dice Pablo en Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro racional culto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación que vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. In 1 Thessalonians 4:11, he says, "Make it your ambition to lead a quiet life,
You should mind your business and work with your hands, just as we told you, so that your daily life may win the respect of outsiders. Dice en Primera de Tesalonicenses 4:11, procura tener tranquilidad, ocuparte con tus propios asuntos y trabajar con tus manos como te hemos mandado, para que andes decentemente para con los de afuera y no tengas necesidad de nada. Notice any differences between what Paul describes and what our society values? Aquí puedes notar algunas diferencias entre lo que describe Pablo y de nuestra vida. We think ordinary life doesn't get noticed because the world scorns spending time just doing chores, cleaning counters, and so on. Pensamos que la vida ordinaria pasa a ser despercibido porque el mundo desprecia pasar tiempo haciendo tareas o limpiando la mesa y otras cosas. But these are precisely the everyday things that become worship when done faithfully. Pero es precisamente las cosas cotidianas que se convierten en adoración para Dios cuando se hacen con fidelidad. We cannot forget what Genesis tells us is written into our spiritual DNA. God made us to bear his image, tend a garden, and name animals. These are simple acts, and they are what it means to reign in God. No nos podemos olvidar lo que dice Génesis, que está escrito en nuestra ADN espiritual. Dios nos hizo para reflejar su imagen, cuidar un jardín y poner nombre a los animales. Son actos simples y eso es lo que significa reinar en Dios. And we can see this lived out by Brother Lawrence, who worked in a French monastery in the 1600s. Podemos ver esto vivido en la experiencia del hermano Lorenzo, que trabajó en un monasterio francés en el siglo XVII. He wasn't a priest or a prestigious teacher. In fact, his job was to work in the kitchen, which means a lot of cooking and cleaning and lists of food to sort. No era un sacerdote ni un maestro. De hecho, su trabajo era en la cocina, lo que significaba mucho cocinar, limpiar y ordenar listas de comida. Yet, he became incredibly famous simply for recognizing God's presence in all of his mundane chores. Sin embargo, se volvió muy famoso simplemente por reconocer la presencia de Dios en todas en sus tareas mundanas. He wrote, "We can do little things for God. I turn the cake that is frying in the pan for love of him, and that done, I prostrate myself in worship before him, who has given me grace to work. Afterwards, I rise happier than a king. It is enough for me to but pick up a straw from the ground for the love of God." Él escribió, podemos hacer pequeñas cosas para Dios. Giro el pastel que está friéndose en el sartén por amor a Él. Y hecho esto, me postro en adoración delante de Él, que me ha dado la gracia de trabajar. Después me levanto más feliz que un rey. Me basta recoger una paja del suelo para amor a Dios. What if we started telling the story of the Bible like this, that each of us matters so much that not only did Jesus come and die for us, but he also invites us in the meantime to live like the royal priest we were created to be? ¿Qué pasaría si empezáramos a contar la historia de la Biblia así? Que cada uno de nosotros importa tanto que no solo Jesús vino a morir por nosotros y salvarnos, sino que también nos invita, mientras tanto, a vivir como los sacerdotes reales que fuimos creados para ser. That your life of cleaning toilets and caring for sick kids, scanning barcodes, no matter how insignificant the world says it is, has untold value when offered to God for his glory. Que tu vida limpiando, cuidando niños, escaneando códigos de barras, no importa cuán insignificante el mundo diga que es. Tiene un valor eterno, incalculable, cuando se ofrece a Dios para su gloria. Consider how Jesus knew he was about to be betrayed and killed, and yet he still decided to spend his final hours washing feet. Piensa cómo Jesús sabía que iba a ser traicionado y asesinado, y aún así decidió pasar sus últimas horas lavando los pies. So, what would change?
Can you see your life changing if you recognize how much dignity and purpose you truly have? Entonces, ¿qué cambiaría? ¿Puedes imaginar cómo cambiaría tu vida si reconocieras cuánta dignidad y propósito tienes realmente? Would you use your words differently? ¿Hablarías diferente? Would you treat your family and those around you differently? ¿Cómo tratarías tu familia y los que te rodean? What little things might you start doing for others, knowing that even these have significance in God's kingdom? ¿Qué cosas escucharías o disfrutarías en tu tiempo libre? As I invite the worship team back up to finish this morning, I just want to invite you all to remember that you are the bride of Christ and you have a wedding to get ready for. Tengo muchas ganas de saber estas respuestas. Recuerda, tú eres la novia de Cristo y tienes una boda para preparar. So let's not live our lives putting it off. Entonces no vivimos nuestras vidas posponiéndola. It's going to outshine every other wedding that has ever happened or ever will happen. And that's the happily ever after we're looking forward to. Va a brillar más que cualquier otra voz que haya pasado o que pasará. Ese es el final feliz que esperamos con emoción.